lo llevaron a formarlo. Pero usted dirá, ¿para poco que a Jesús lo formaron? Sí. El libro de los Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo. Pero el libro del Deuteronomio nos enseña allí en el verso 1, dice: todos los mandamientos que yo os he ordenado hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis. ¿A fin de qué? De que tengas vida, pero no tan solo que vivas, porque qué suave es vivir. Pero hermano, tenemos que multiplicarnos. Estoy hablando de un procedimiento de crecimiento. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, una de las cosas que el desierto es, diga conmigo, es para tener vida y para tener crecimiento. Y no tan solo en lo numérico, primeramente en lo espiritual. Pero fíjese que sigue diciendo, hermano, dice: y entréis y tomaréis posesión de la tierra que el Señor os juró dar a vuestros padres. Verso 2, ¿está allí? Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardabas o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener, hermano, hambre, y te alimentó con maná que no conocías ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, diga conmigo, para hacerme entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. De eso vive el hombre, de lo que Dios habla, de lo que Dios señala, de lo que Dios da, hermano. Nuestro crecimiento no tiene que depender, hermano, de las circunstancias que están pasando allá afuera, de las circunstancias que están pasando en nuestro hogar, de las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Nuestro crecimiento, hermano, nuestro procedimiento tiene que estar sentado, hermano, en lo que dice la Escritura, hermano, de un crecimiento de fortaleza, de paciencia, de sabiduría, de gracia, amado hermano. Porque tenemos que tener un desarrollo normal. Saber que mucha gente no persevera en el camino de Dios. Nacen, duran un mes, 2 meses y se van. Es más, aquí hubo gente que yo bauticé, ¿se acuerdan? El año pasado, ¿dónde estaban? Se bautizaron y nunca regresaron. Y de eso yo voy a hablar, del sembrador. ¿Dónde cayó la semilla? ¿En qué tierra? ¿En qué lugar cayó la semilla? Porque fíjese, hermano, que Jesús tenía estas cualidades de niño. Crecía y se fortalecía. Significa que, hermano, para fortalecerte necesitas tiempo con Dios. Tú quieres, hermano, quieres ver una bendición en tu vida. Tú, hermano, métete con Dios. Busca al Señor en tu crecimiento. Y tú vas a ver que no vas a batallar en tu vida cristiana. Porque el Señor, hermano, tiene propósitos en tu vida. Pero si tú en estos momentos, hermano, empiezas a ignorar, estoy hablando en un término hermano, de desconocer. Si empiezas a desconocer que el Señor quiere tener una intimidad contigo, entonces tu crecimiento se va a malformar. Pero si tú buscas a Dios, tu semilla ya está sembrada. Ahora dice que el que da el crecimiento es el Señor. Amén. Entonces tú tienes que buscar al Señor para que tengas un crecimiento sano. ¿Me está entendiendo? Muchos de los crecimientos raros, hermanos, es porque no hay una comunión con el que da el crecimiento. ¿Cómo es que yo quiero crecer si no busco a Dios? ¿Cómo es que yo quiero crecer si no, hermano? A ver, hermano, ayúdenme. ¿Cómo quiero crecer si no tengo una intimidad con Dios? Si no tengo comunión con Dios. Lo primero que debo de pensar, hermano, que para forjarme yo una paciencia necesito tiempo con Dios. Pero ¿sabe qué forja la paciencia? Diga conmigo, la prueba. Si tú no tienes prueba, no vas a tener paciencia. Así es.
Porque la prueba produce paciencia, hermano.